padre José Ignacio. Estamos en la clínica, tienes que venir. Está muy grave. Yo creo que se está muriendo. A ver, Raquel, cálmate. Cuéntame, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué tiene? No entiendo, ¿por qué lo llevaron a la clínica? Antonio todavía no nos dice nada. Lo trajimos Martín y yo. Tu padre se puso como loco, nos apuntó con un arma y todo fue un caos y de repente se desplomó en el piso y quedó inconsciente. Si no hubiera sido por Martín... ¿Martín? ¿Pero qué hacía Martín con mi papá? Yo fui a la casa a buscar la ropa de Lucía, sus cosas y las mías. Y bueno, Martín estaba ahí. Fue a buscarla, la quería ver. La verdad es que si no hubiera sido por él, no sé qué hubiera pasado. Precisamente en el momento que Gerardo nos iba a disparar, se desmayó. Por favor, ¿sí? Ven a la clínica. Ok, voy para allá. ¿José Ignacio se va a casar con Bárbara? Sí, mañana mismo. Pues no sé cuál sea el apuro, pero ahí anda la señorita Bárbara, toda sonrisita y toda contentita. Sí, lo sabía. Pero no me imaginé que lo iban a hacer tan pronto. Bárbara me lo dijo. ¿Qué? Sí. Vino a decirme que iba a ser la esposa de José Ignacio. Ay, mi sentido pésame, ceñito. Yo sé que usted, ese casorio, le ha de caer como una patada en el hígado. No. No, a mí me tiene sin cuidado que ese par se junte. Lo que sí me duele es que esa mujer vaya a estar tan cerca de mi hijo. Uy, sí. Y si la viera nomás, ahí haciéndose la madrecita del año. No, hombre, si hasta se fue al parque con ellos y todo. ¿Qué? No, eso sí. Yo le tengo que salir de aquí como sea. No puedo permitir que mi hijo esté en manos de esa bruja. Pues eso sí, pero ya apúrese, mi ceñito, porque esa bruja mañana se va a convertir en la verdadera madrecita del chilpayate. Y ahí sí, este cuento se acabó. Disculpe que insista tanto, señor juez, pero con mi cliente se ha cometido una gran falta. Fue acusada de cargos muy graves que elevaron su condena a 20 años. Sí, conozco muy bien el caso, abogado. Déjeme revisarlo, por favor. El caso de la señora Puentes es muy complejo. No solo es lo de la estafa, que por lo que veo fue sustentado con pruebas falsas. También está lo del robo de identidad, el fraude y el secuestro de un menor. No fue un secuestro como tal, su señoría. Existen razones contundentes para explicarle las motivaciones de mi defendida al actuar de esa manera. Además, el niño jamás estuvo en peligro. Siempre estuvo en casa de su verdadera familia. A ver. Vamos con calma, abogado. Paso por paso. Su señoría, sepa y entienda que mi cliente ya ha sido atacada en la cárcel donde está. Por lo tanto, su integridad física y mental corren un verdadero peligro. Está bien, abogado. Ha presentado todo de manera solícita y en tiempo correcto. Usted tendrá una nueva oportunidad de defender a su cliente. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Sabe por qué soy abogado? Porque siempre he creído en la justicia de este país. Pues qué poco le duró el dolor, ¿eh? Lo que más me duele es que sea precisamente con ella. Con Bárbara. Pues es que esa le tenía el ojo puesto, morrita. Aprovechó que el hombrecito estaba con las defensas bajas y le cayó encima con toda la artillería. Eso te lo puedo asegurar. No entiendo, te juro que no sé cómo José Ignacio no se ha dado cuenta de la clase de mujer que es. ¿Y a ti quién te dijo que los hombres piensan, eh? No, morrita. Los hombres actúan, nada más. Así que deja de llorar por ese desgraciado. Es que lo peor es que mi hijo está de por medio. No puedo dejar de pensar que esa mujer me lo va a quitar, ¿te das cuenta? Ahora sí perdí a mi hijo. ¿Cuánto tiempo tenía el bebé que perdió Lucía? Muy poco, Martín. Unas semanas. Ni ella sabía que estaba embarazada. Le di la noticia y cuando se lo dije, no lo podía creer. Perdón, soy un idiota. Yo pensé que me había abandonado, que estaba harta de que viviéramos como pobres. No, Martín, Lucía te ama. ¿Y dónde está? ¿Eh?
Necesito verla. ¿Dónde está? Bueno, es que no te quiere ver, está mal, está muy confundida con todo lo que está pasando. Tienes que darle tiempo. Perdón, pero su esposo no debió haberla golpeado. Perdón. Gerardo nunca ha controlado su carácter, por eso está ahí en esa cama luchando por su vida. Es que no entiendo cómo puede defenderlo después de que casi la mata. No Es que entiendo. no lo defiendo, ni lo justifico, pero es mi esposo y el padre de Lucía. Es cierto, hay que avisarle a Lucía que su papá está hospitalizado. No debe saber nada. No contesté el celular. Ya sé. Aquí está su celular. Casi me vuelvo loco. No me Gracias. contestaba. Martín, tal vez ahora entiendas cómo nos sentíamos, Gerardo y yo, cuando ustedes desaparecieron. Mira, Martín, yo sé que lo que hizo Gerardo estuvo muy mal. Pero bueno, todos los seres humanos nos equivocamos, ¿no? Yo estoy segura de que Gerardo ama a Lucía. Hola, Rosa. Hola, Gabriel. Ojalá me traigas buenas noticias porque no creo poder soportar más. ¿Por qué lo dices? Pues por cosas que pasan. La vida en la cárcel no es fácil. Tuviste problemas. Sí y no. La directora me dijo que me olvidara de la guardería. Y mi compañera de celda dice que si no le hago caso, puede frenar mi apelación. Bueno, yo creo que tu compañera de celda tiene toda la razón. Tú te tienes que andar con cuidado. Necesitamos que te firmen una carta de buena conducta para presentarla ante el juez. Ya entendí. No más guarderías, ni niños, ni ilusiones. Ni nada de nada. No quiero que hagas nada, Rosa. Ni siquiera que estornudes. Pero bueno, ya, cambia la cara. Porque yo te vine a traer buenas noticias. El juez ya nos dio fecha para tu próximo juicio. Han aprobado la apelación. ¿Y eso significa que...? Que próximamente vas a ser una mujer libre. Oiga, ¿y qué cree que le haya pasado a su esposo? Ay, no sé. Tiene la presión alta y últimamente tiene muchos dolores de cabeza. A ver qué dice el doctor, ¿no? Es usted una buena persona, señora. Digo, la verdad es que yo no sé si podría perdonar a alguien que con todo el debido respeto, que la engañó, que golpeó a su hija, que la trató de matar, que mató a su nieto. Yo no podría, Tú amas a Lucía, ¿verdad? con toda el alma. ¿Y no crees que le perdonarías cualquier cosa? Raquel, ¿qué le pasó a mi papá? No sabemos todavía qué tiene. Se desmayó y afortunadamente Martín estaba en la casa y me ayudó a traerlo aquí. El doctor Andrade lo está examinando en este momento. A ver, ¿cómo que se desmayó? ¿Y qué es eso del arma que me dijiste? Se alteró mucho al verme y... No solo se alteró. Nos amenazó a los dos con un arma. Nos quería matar. ¿Qué? Sí, la verdad nunca lo había visto así, José Ignacio. Estaba vuelto loco, fuera de control. Y además, digo, perdón, pero tu papá aceptó haber matado a un hombre. ¿Cómo que aceptó? Sí. Lo siento. Pero nos dijo que había matado él a Horacio Villarreal. Esta es la dirección, eso seguro. Hola. Hola. ¿Por qué Andrea vendría a un sitio como este? No, mi padre tuvo que haber estado muy mal para amenazarlos con un arma. Y lo del asesinato, yo creo que a lo mejor lo dijo para asustarlos. No, José Ignacio. Yo mismo lo escuché hablando de eso en tu casa en alguna ocasión. Ya, Martín, por favor. Ok. Ya. No digo nada. Muchas gracias, Lupita, por venir, de verdad. Yo sé que no debería estar aquí, pero se lo agradezco mucho. Gracias. Doctor, ¿cómo está mi papá? ¿Qué le pasó? ¿Se va a recuperar? Escúchenme con atención. Gerardo sufrió un derrame cerebral. Tiene la mitad del cuerpo paralizado, no responde a estímulos de ningún tipo ni a pruebas neurológicas. Doctor, ¿y cuánto tiempo le va a tomar volver a moverse? Pues por lo que veo en los estudios, el cerebro de Gerardo sufrió daños permanentes. Lo más probable es que si sobrevive, no volverá a hablar ni a caminar. ¿Lo puedo ver? Está inconsciente en este momento.